La pregunta 37 nos dice lo siguiente. Nos dice, una fábrica de lápices que realiza el control de calidad de sus productos selecciona una muestra de 100 lápices. ¿Listo? Nos da una tabla y nos dice, con base en la información presentada en la tabla anterior y teniendo en cuenta que el margen de error del control de calidad es del 3%, el porcentaje correspondiente a los lápices producidos que miden 150 milímetros está entre, pues nosotros evidenciamos, miramos en la tabla cuántos son los lápices que miden 150 milímetros. ¿Cuántos son? En la tabla, muchachos, en el módulo. ¿Cómo es, profe? ¿Cuánto qué? Esperen otra vez. Entonces voy a abrir otra vez acá. Nos dice, la pregunta 37, observen cuál es, pues, cuál de las, cuánto es el número que nos están diciendo que son los lápices de 150. Nosotros acá 16. los tenemos, nos dice que son, acá también están viendo la pantalla, y acá nos dice que cuántos son. 16, profe. 16, muy bien. ¿Ok? Si a ese 16 le sacamos el 100%, pues nos termina saliendo 16%. ¿Listo? Pero acá en la pregunta nos están diciendo, hay un error en el control de calidad que es del 3%. Entonces a nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos dice 16 porque son los 16% que tenemos, que son los 16 lápices que miden 150 milímetros. Pero también nos están diciendo que hay un margen de error de más o menos un 3%. Entonces lo que nosotros hacemos es restarle a ese 16 3 y también sumarlo. Nos da 13 cuando lo restamos y nos da 19. Cuando lo sumamos, nuestra respuesta correcta es ¿cuál? La B, que nos dice, los lápices producidos están entre el 13%, como vemos acá, 13 y 19%. ¿Listo? La pregunta 38, como ya la vemos acá, nos dice, lo siguiente. La 38 nos dice, bueno, acá hay una vez. Sobre una circunferencia de centro O se localiza dos puntos, P y P', diferentes. De las siguientes, ¿cuál de la figura no puede resultar al unir los tres puntos P, P' y O? Pues como se dan cuenta, este es el 38. Acá tenemos el círculo. Nuestro círculo tiene el punto de la mitad que es O y otros dos puntos arbitrarios. Cuando los unimos, ese nos está generando un ¿qué? Ahí nos está generando un triángulo. Si los ponemos los tres puntos, ya ponemos nuestro punto acá, podemos poner nuestro punto acá y el otro acá. Y si los trazamos con una línea, obtenemos el diámetro de la circunferencia. Pero nunca vamos a poder obtener el radio. Nuestra respuesta es la B. No podemos obtener el radio cuando ponemos esos tres puntos que nos dice nuestro problema. ¿Listo? Seguimos. Respondan las preguntas
39 y 40 de acuerdo con la siguiente información. Entonces, tenemos nuestra pregunta 39. Acá tenemos nuestra pregunta 39. Y la pregunta 39 nos dice lo siguiente. Se desea saber, bueno, perdón, antes nos da ahí un texto, como acá lo ven, tenemos el texto, ¿no? Nos dice, en la gráfica se muestran los resultados de 5 jugadores de tenis. En Australia, Estados Unidos se juega en cancha dura. El Roland Garros en arcilla y Wimbledon en césped. Cada uno de ellos se juega una vez al año y otorga 2.000 puntos al vencedor, mientras que otros torneos solo entregan como máximo 1.000 puntos. Y acá nos dice 39. Se desea saber cuál de los jugadores que aparecen en la gráfica consiguió un mayor porcentaje de victorias en la final del Grand Slam. Y se concluyó que fue el jugador C. Esta conclusión es incorrecta. ¿Por qué? Pues acá está la solución. Como se dan cuenta, lo que nosotros aquí hacemos es dividir la cantidad de títulos por la cantidad de finales. Y vemos, jugador A, ¿cuántos títulos tiene? 5 en 7 finales. Igual, jugador B, 10 títulos en 15 finales. Y así sucesivamente. Pues nosotros cuando hacemos eso y esas operaciones, obtenemos pues los resultados que ven acá. 0.71, 0.69, 0.68, 0.77 y 0.66. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el mayor valor que ven de todos esos 5 valores que les estoy subrayando? No será 0.77, bro. Muy bien. Este 0.77 es nuestro mayor número. Y como la pregunta nos dice, se concluyó que fue el jugador C, pero si se dan cuenta, ¿cuál es el jugador que tiene esa cantidad de victorias? ¿O la tasa, el porcentaje de victorias en 0.77? ¿Es el jugador? D. Sí. La Profe. respuesta entonces, ¿cuál es? La respuesta es la C, que nos dice el más efectivo es el jugador D, con 77.8% de efectividad en las finales. ¿Por qué a él le da 77.8 y a nosotros nos da 0.77? Porque acá lo multiplicaron fue por el 100% para obtener el porcentaje. Cuando multiplicamos 0.77 por 100% nos da igual a 77%, ¿ok? Listo. Ahora nos dice la pregunta número 40. La 40 nos dice, vamos a ver. Considerando solamente los torneos jugados en cancha dura, ¿cuál es el promedio de torneos ganado por los 5 jugadores? Entonces acá nos dicen torneos de cancha dura. De la 38 es la B. Buenos días, de todas maneras, perdón. No respondo. Buenos días. Listo. Ahora sí, vemos y nos vamos a la pregunta 40 que nos dice cancha dura. Y acá nos dice, vea, en cancha dura, en Australia y Estados Unidos se juega en cancha dura, ¿listo? Ahí está subrayado, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a contar cuántas veces ha ganado cada jugador. ¿Cuáles? Los títulos en cancha dura. Y acá vemos que los títulos en cancha dura están representados de la forma de un cuadro negro totalmente y el otro es un cuadro con pepitas. Entonces empezamos a contar jugador 1, bueno, jugadora, ¿cuántas finales tiene? ¿Cuántas tiene? Profe, ¿me podría volver a repetir la pregunta, por favor? Es que se escuchó cortado. Bien, es que acá nuestra pregunta, la pregunta 40 nos dice, considerando solamente
los torneos jugados en cancha dura, o sea, por eso acá le subrayo, en Australia y en Estados Unidos se juega en cancha dura. Si están viendo la pantalla, están viendo lo que yo les estoy diciendo, ¿sí? Ahí aparece todo. Ah, la parte superior, sí. Sí, Señor profe. profe. Entonces, como se dan cuenta, también subraya acá abajo, abierto de Australia en rojo y el abierto de Estados Unidos también en rojo. ¿Por qué? Pues son los únicos dos que se juegan en cancha dura. Y para saber la respuesta, lo que nosotros vamos a hacer es empezar a contar cada final, bueno, de cada de esas finales, cuántas veces ganó en una cancha dura. Y empezamos, pues la cancha dura es la negra y los punticos y el cuadro con punticos. Empezamos a contar. Jugador 1, cuántas veces ganó? 7. 4, profe. 4, muy bien. Tenemos 4 en el jugador A. Jugador B, contamos. 2, 2, 2, profe. muy bien. Jugador C, 3, 3. ¿Cuántas nos dio? ay, no las había visto, profe. Hay 9. que observar. ¿Por qué contamos todas? Porque en la pregunta en ningún momento nos dice antes de los 24 o después de los 24. Solo nos dice cuál es el promedio del torneo, de esos torneos jugados. Entonces tenemos que contar todos. ¿Listo? Seguimos. Jugador D, ¿cuántos? 4, 4, profe. 7. 7. Muy bien. Y el jugador E, el más fácil, ¿cuántos tiene? Ninguno. Listo. Ahora acá observamos la respuesta. Entonces vemos, uy, cierto que esto se cambia así. Entonces nosotros vemos acá que nuestros jugadores tuvieron lo siguiente. Jugador A tuvo 4 títulos, jugador B 2 títulos, jugador C 9 títulos, jugador D 7 títulos y jugador E 0 títulos. Y para sacar el promedio, como los escribo acá, nos dice el total de los títulos sobre el promedio de los jugadores. ¿Cuánto es el promedio de los jugadores? 5. ¿Y cuánto es el total de los títulos? Contamos. 2 más 4, 6. 6. 6. 6 más 9, 15. 15. Y 15 más 7, 22. listo, nos da 22 sobre 5. Cuando hacemos esa división, nuestra respuesta nos da 4,4. 4.4. La respuesta es la D. Sí. 4.4. Gracias, profe. ¿Cómo? ¿Listo? ¿Alguna pregunta o seguimos? Seguimos. Nos dice la pregunta 41. Se puede encontrar números racionales mayores que un número entero K, de manera que sean cada vez más cercanos a él. Calculando K más 1 sobre J con J entero positivo, cuando más grande sea J, más cercano a K será el racional construido. ¿Cuántos números racionales se pueden construir cercanos a K y menores que K más 1 sobre 11? Pues si se dan cuenta, esta es la forma, la representación que nos está diciendo ese punto. Y nos dice que cuando K es igual a 1 y J es igual a 1 nos da un valor de 2. Pero cuando K vale 1 y J vale 2, el resultado es 1,5. Cuando J vale 3, nuestro resultado es 1,33. Y cuando J vale 4, nuestro resultado es 1,25. Si se dan cuenta, cada vez nos acercamos más al valor de ¿qué? De K. ¿Qué cuánto vale K?
1. 1. Pero nosotros vamos a obtener valores de sí, 1,5, 1,3 y 1,25. No, 25. 1,025. Cuando tenemos eso, pues nos están diciendo la respuesta de una vez. ¿Qué cuál es? La respuesta es la B. Una cantidad infinita, pues existen números infinitos, pues existen infinitos números enteros mayores que 11, y por más enteros que sean, pues acá les voy a poner de una vez. Ah, pero es que no tengo una calculadora. Ahora sí. Tenemos lo siguiente. Si se dan cuenta, nos dice que cuando es 11, o sea, cuando vaya a ser 11, ¿qué es esto? 1 más 1 sobre... Ahí. 1 más 1 sobre... Ay, no, este no es. Espere. Tenemos que es 1 más... Unos dividido en... No me sale. Listo, ahora sí tenemos que es 1 más 1 sobre, ¿dónde está sobre? No, este no. No, porque no sale 1 más 1 dividido entre 11, que es el valor que nos están diciendo. ¿Cuánto nos dio? Ah, no, ¿cuánto nos da? ¿Cómo es la operación, profe? 1 más 1 sobre qué. Pues es que ahí les estoy compartiendo, es que... Bueno, eso solamente era como para que entendieran por qué la respuesta sí es la B, porque cada vez que nosotros reemplazamos, como vemos acá, nosotros acá estamos reemplazando este valor de J y lo estamos cambiando por 1, por 2, por 3, por 4 y así sucesivamente hasta llegar a 11. Cuando lo hacemos con el valor de 11, nos da un valor pero muy pequeño y muy cercano a 1. Por eso la respuesta termina siendo la B, que nos da un valor de una cantidad infinita, pues existen números infinitos mayores que 11. Y la 42 nos dice lo siguiente. En una figura se representa una cancha de fútbol con las medidas de sus lados. 60 metros de ancho y 100 de largo. Un arquitecto realiza en una maqueta del diseño de la cancha, con medidas de los lados 100 veces menor a las medidas originales. El diseño de la maqueta medirá, pues ahí está mal escrito todas las respuestas, porque cuando nosotros hacemos esta conversión de pasar de 60 metros 100 veces menor, eso va a ser igual a, bueno, no lo sabemos, pero sabemos que un metro es igual a 100 centímetros, que es la conversión que él está usando. Nos queda X va a ser igual a 60, no, así, 60% sobre 1. ¿Y cuánto nos da eso? Entonces, 60% nos da igual a 6 por 1, 6. Y 3 ceros, pues nos da 6.000, ¿no? ¿Sí o no, muchachos? Sí. Nos da 6.000. Sí. Nos da 6.000 centímetros.
Y la otra nos va a dar lo siguiente, que es 100 metros es igual a X. Y nosotros sabemos que un metro es igual a 100 centímetros. 100 centímetros. Entonces reemplazamos otra vez. X va a ser igual a 100 centímetros por 100 metros sobre un metro. ¿Y cuánto nos da esto? Pues esto nos da igual a 1 por 4 ceros. Nos da igual a 10.000. 10.000, profe. Y si se dan cuenta, ¿cuál es la respuesta correcta de sí? Pues ninguna. Porque si ven la respuesta A nos dice 6 por 10 a la menos 2. Ah, bueno, ¿y esto cómo lo escribimos? En función de por 10, entonces es 6 por 10 a la... ¿Cuántos ceros tiene ese 10? ¿Por cuántos ceros está? Bueno, 6 ceros. ese 6, este 6, ¿cuántos ceros tiene después del 6? 3, ¿no? 3, profe. Entonces nos queda 6 por 10 a la 3. Y este de acá abajo podemos escribirlo como 1 por 1 10 por 10 a la 6. a la 4. Entonces este es a la... Quieto. A la 4 por 10 a la 4. ¿Listo? Entonces yo... ¿Y ahora qué pasó? Ah, la lupa. No, yo no necesito lupa. Listo. Entonces nos da... Ah, ese cerró el otro. 6 por 10 a la 3 y nos da 1 por 10 a la ¿qué? A la 4. Entonces la única posible respuesta que nos tenemos es la D. Y pues a la D le escriben los dos valorcitos que nos quedaron. Que es 6 por 10 a la 3, no a la 1, sino a la 3. Y 1 por 10 a la 4. ¿Ok? ¿Listo? ¿Cómo, profe? En la 66 es la D. Que nos da 6 por 10 a la 3 y 1 por 10 a la 4. Esos son los valores que deberían de salir ahí. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ahora sí, 43. Nuestro 43 dice lo siguiente. El área de los rectángulos que se pueden construir a partir del origen, los ejes y un punto que pertenece en la gráfica fx igual a 5 sobre x, donde x es diferente, no, perdón, es mayor que 0, se describe con la expresión ax igual a f de x. ¿Listo? Y nos da la gráfica y la pregunta, ¿cuál de las siguientes gráficas corresponde a X? Entonces acá vemos que esto es lo que nos están diciendo y para encontrar esa gráfica, pues encontramos el área de ese rectángulo y vemos que la base del rectángulo, ¿cuánto es?
F. No, acá, X. acá. ¿Cuánto nos da? 3.5. 3,5. 3,5 y 1,5, porque si se dan cuenta acá, es al lugar a donde llegan esos resultados, ¿no? Si se dan cuenta, acá vamos a 3,5 y la altura nos va a terminar siendo 1,5. Si se dan cuenta, nos da el puntico ahí. Entonces, la altura es la unión, bueno, es la multiplicación de la base por la altura. Y ya lo tenemos. Base nos da 3,5 y la altura 1,5. Cuando multiplicamos eso nos da como resultado 5,25. Listo. Nuestra respuesta es la B, que es la única gráfica que se mantiene con los valores de 5. Ahora sí, 44. En el 44, pues nos da un texto muy largo, pero no lo voy a leer. Nos dice solamente la pregunta, porque es la pregunta la que es verdad, es la que nos interesa. Nos dice, con el subsidio familiar vigente, más los ahorros con los que cuenta el grupo familiar y el crédito que obtengan de una entidad financiera, se puede comprar la vivienda. Y nos dice acá, por tanto, el procedimiento correcto para estimar el valor del crédito que se debe solicitar al banco es, pues si observan la pantalla, esto es lo que nos estaban diciendo en ese párrafo. Con el subsidio familiar vigente de vivienda, más los ahorros, como se dan cuenta, acá nos dice más los ahorros, que esto es más los ahorros y más el crédito, nosotros obtenemos ¿qué? La vivienda o la compra de una vivienda. Pero acá nos dice, ¿cuál es el procedimiento correcto para estimar qué? El crédito, o sea, lo que nosotros queremos estimar es este de acá, este morado, naranja, ven, morado. Este que tengo acá subrayado, que es el crédito. ¿Y nosotros cómo hallamos eso? Pues si se dan cuenta, lo único que nosotros hacemos acá es despejar. Despejamos el crédito, dejamos el valor de crédito en la parte izquierda de la igualdad y nos dice valor de crédito va a ser igual a ¿qué? A la vivienda, que es la que nosotros tenemos de aquí, menos los ahorros. ¿Por qué? Porque acá estaban sumando y pasó al otro lado a restar. Y menos el subsidio familiar vigente. Ah, no, de vivienda. Que como acá también lo teníamos, estaba sumando y pasó al otro lado ¿a qué? A restar. Nuestra respuesta correcta, ¿cuál es? La B. El valor de crédito lo tenemos teniendo el valor de la vivienda menos los ahorros y menos el subsidio familiar. Listo. Seguimos. 45. 45 nos dice: una persona que observa la información de la tabla elabora la gráfica que se presenta a continuación. Y después nos dice: la gráfica presenta una inconsistencia. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta la gráfica, ¿cómo está? Nosotros tenemos que nuestra gráfica está
vertical, bueno, en una línea diagonal que está decreciendo o decae. Pero si ustedes se dan cuenta acá, estos valores no decaen puntualmente. ¿Listo? Siempre están decayendo a valores diferentes, porque si se dan cuenta acá nos dice 22, 21.5, 21, 19, 17, 15, 13, 9 y 4. Sí. Y esto no nos está diciendo verdaderamente estos valores. ¿Listo? La respuesta a esa pregunta es la B, que nos dice la correspondencia entre ingresos y subsidio es inversa, pero no disminuye de manera constante y continua. Entonces, claro, la figura, como nosotros nos damos cuenta, decae, pero ella no va a decaer de una forma, ¿cómo se llama? Perpendicular, no, sino de una forma decreciente, sino de una forma que decrece exponencialmente, o sea, va decayendo y va haciendo una curva. Y en nuestra gráfica tenemos que es una línea totalmente recta. Listo. Acá nos dice la pregunta 46. Con base, una familia con ingresos de 0 a un salario mínimo legal vigente recibe un subsidio equivalente a, pues nos damos cuenta acá en la pantalla, ¿cuánto es el valor del salario del subsidio familiar vigente en salarios mínimos para 0 y 1 de los ingresos? Es igual a 22. Entonces nosotros tenemos que encontrar un número que multiplicado por 4 nos dé 22. ¿Y ese número cuál es? Pues como lo ven ahí, ese número es 5.5, que la respuesta es la D. Nos dice, recibe un subsidio equivalente a 5.5 veces el subsidio de una familia de ingresos entre 3.5 y 4 salarios mínimos legales vigentes. La respuesta a la 46 es la D. De la 47 nos dice, un colegio necesita enviar 5 estudiantes como representantes a un foro sobre la contaminación del medio ambiente. Se decidió que 2 estudiantes sean de grado 10º y 3 de grado 11º. En 10º hay 5 estudiantes preparados para el foro y en 11º hay 4. ¿Cuántos grupos diferentes pueden formarse para enviar al foro? Entonces acá vemos. Si nos dicen que son solamente 2 representantes de grado 10º, acá está. Entonces son 5 personas las que van a ir. 2 de grado 10º y 3 de grado 11º. Y nos dice que cuántas son las personas que hay de grado 10º y cuántas son las de grado 11º. Pues acá tenemos que son 4 personas de grado de 11 las que hay y 10 personas de grado 10º. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es una combinatoria y combinamos 5 combinado en 2. ¿Por qué 5? Porque son 5 personas las que son de grado 10º, pero necesitamos ¿cuántas? 10. 2. Al igual que acá, en el grado 11º, nos dice que es 4 combinado en 3. ¿Por qué 4? Porque son 4 los estudiantes que están en grado 11º. Pero, ¿cuántas personas de grado 11º son las que están escogiendo? 3. Entonces, por eso, 5 combinado en 2 y 4 combinado en 3.
Cuando hacemos la de 5 combinado en 2, nos da 10 y 4 combinado en 3, como nos dice acá. Como son dos grupos, se multiplica la combinación de los grados 10º y 11. Pues nos da la combinación de 5 combinado en 2 por 4 combinado en 3. Eso es igual a 10 por 4 nos da. 40. ¿La respuesta cuál es? La D. La D. De la 47 es la D. Y miramos la 48, que es la última que alcanzamos a hacer hoy. Nos dice, entre 16 estudiantes de un salón de clases se va a rifar una boleta para ingresar a un parque de diversiones. Cada estudiante debe escoger un número de 3 al 18. El sorteo se efectuará de la siguiente manera. Se depositan 6 balotas en una urna, cada una enumerada de 1 a 6. Se extrae una balota, se mira el número y se vuelve a depositar en la urna. El experimento se repite 2 veces más. La suma de los 3 puntajes obtenidos determina el número ganador de la rifa. Si la primera extracción del sorteo se obtuvo 2, es más probable que el estudiante que escogió el número 10 gane la rifa a la que gane el estudiante con el número 7. ¿Por qué? Pues porque acá no estamos diciendo, pero en la primera ronda se sacó el número 10, así que se tienen las siguientes combinaciones. La primera ronda sacamos el número 2, pero para las siguientes rondas, 2